¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este cuarto video sobre signos y símbolos en el arte cristiano tomados de el libro de George Ferguson. Los felicito porque se ve que si están siguiendo estos videos tienen interés en convertirse en expertos, en detectives, diría yo, del arte sacro, porque el arte sacro tiene una gran cantidad de riquezas que a veces no somos capaces de valorar o de distinguir, y en cambio ya cuando vamos teniendo estos datos es como si, como un detective con una lupa, va empezando a seguir las huellas que le van a ayudar a encontrar algunas pistas, algunos resultados y comprender mejor la riqueza del arte sacro. Hoy vamos a comenzar con la conchita, la conchilla, la concha o la vénera. Generalmente simboliza en el arte cristiano las peregrinaciones. Y particularmente tú vas a decir, esto ya lo sé porque en el santuario de Santiago de Compostela todos los peregrinos llevan como una especie de distintivo, de credencial, una conchita, una vénera. Bueno, precisamente esta es la que lleva la cruz de Santiago, que es una cruz en una forma también como de espada, y durante un tiempo, especialmente en la Edad Media, esta concha servía para que los que se dedicaban a asaltar en los caminos dijeran, ay, este es un peregrino, este no lleva dinero, apenas lleva lo necesario para vivir, y además si le hago algo, Dios me puede castigar. Así que esta conchita tenía esta finalidad. Además tenía otra finalidad práctica porque la gente que de repente quería tomar un poco de agua, o a veces hasta un poquito de sopa caliente, imagínate en una época en que no había cubiertos, mira, esto funciona muy bien para sacar el agua, para tomarla o bien para sopear de una forma maravillosa. Se lava y es muy duradera. Así que por esta razón la concha se convierte en un signo de peregrinaciones y la van a tener algunos santos que hicieron alguna peregrinación en particular. Por esta razón también la gente que viaja a Santiago de Compostela y que pertenece a una orden, como en el caso mío, que soy el capellán de una orden que ayuda a los leprosos en México, la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén. Cuando los miembros de esta orden, que está extendida en Europa y en América, viajamos a Santiago, nos dan este distintivo. Es una concha que debemos de llevar en nuestra capa, en nuestra esclavina pequeña, cuando vamos a reuniones especiales. Así que esto indica, ya hice el camino de Santiago de Compostela. La vénera de disposición radial, ¿por qué dice radial? Bueno, porque si te fijas, la vénera tiene como rayitos, ¿no? Bueno, porque hay distintos tipos de conchas también. Si tú vas a algún lugar donde venden conchitas de mar, hay distintas, pero este tiene disposición de rayos, disposición radial y borde ondulado. Borde ondulado es atributo específico de Santiago el Mayor. Así que si tú ves a todos los apóstoles y ves que uno de los apóstoles tiene esta concha o vénera, ¿quién es? Es Santiago el Mayor. Y se supone que alude a las incontables peregrinaciones a su celebrado altar de Compostela en España. San Roque es habitualmente pintado con ropas de peregrino y por lo tanto con una conchilla en el sombrero. Si yo encuentro entonces a dos santos, uno y otro llevan la concha, ¿cómo puedo distinguir cuál es Santiago el Mayor y cuál es San Roque? Bueno, porque San Roque lleva siempre un perrito que lo acompaña. Si quieres saber más de San Roque, pues entra a los libros de iconografía o a los que hablen de su biografía. Pero además de esta concha, hay que recordar que el mundo del arte da otros significados además del significado cristiano. Mira, en la mitología griega, Afrodita o Venus es el nombre en griego o en romano, pero es la misma, y se llama Afrodita porque nace de la afro, de la espuma. Afro significa espuma, lo que da nombre a África, la región donde nace precisamente esta diosa. Y si tú ves esta pintura de Botticelli,
vas a ver cómo pintó a Venus, ¿verdad? Casi desnuda, cubriéndose apenas el cuerpo, pero ¿sobre qué está? Sobre una concha. Es decir, haz de cuenta que una concha surgiera del mar y de repente abre y muestra su mayor tesoro, el tesoro de la belleza de esta diosa, y precisamente porque las conchas en muchas ocasiones llegan a tener en su interior una perla como algo precioso, algo maravilloso. Bueno, pues en la mitología, ya que esta diosa era la diosa de la belleza, pues surge de una concha que le da la vida y que de alguna manera la muestra como algo precioso. Así que por esta razón, curiosamente, fíjate, y por la parte práctica que te mencionaba para tomar agua, en los bautismos se empezó a utilizar la concha. De hecho, en los primeros bautismos lo que se hacía era sumergir a la gente sobre agua o simplemente tomar agua y hacérsela derramarla sobre su cabeza y con eso era suficiente. Pero con esta idea de que la concha significa la vida, y también te voy a decir ahorita por qué, y por la parte práctica, entonces decidieron utilizar la concha en los bautismos. Y si tú le preguntas a alguna gente, oye, ¿por qué llevas una conchita para el bautismo de tu hijo? ¿Quién sabe? Bueno, la parte práctica, pero también la práctica, la cuestión de vida. ¿Sabes por qué? Porque la concha también llega a representar en el arte no cristiano los genitales de la mujer, la parte íntima de la mujer que es capaz de abrirse para dar la vida. Por esta razón, la concha también puede significar en el arte no cristiano el dar la vida, y por eso algunos también utilizaron la concha para decir, si en el bautismo yo vuelvo a nacer, entonces por esta razón utilizo la concha, te repito, además de las partes prácticas. Muy bien, vamos al siguiente elemento, el cordero. El cordero como símbolo de Cristo es uno de los símbolos favoritos y más frecuentemente usados en todos los periodos del arte cristiano. ¿Es cierto? Vas a poder ver corderos en la hostia que el sacerdote consagra, o corderos en los sagrarios, corderos en los vitrales, corderos en los manteles de los altares, corderos en muchas formas, y siempre se refieren a Cristo. De hecho, dice aquí, numerosos pasajes bíblicos autorizan este simbolismo. Y una referencia típica es la que encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, que dice lo siguiente. Vio Juan, se refiere a Juan el Bautista, a Jesús que venía a encontrarle y dijo, He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por esta razón, ya que el Cordero representa a Cristo que como víctima se va a ofrecer por nosotros para darnos la libertad, el perdón, la vida eterna, por esta razón, si el Cordero representa a Cristo, vamos a representarlo como algo sagrado. ¿Te acuerdas qué se le puede poner a algo común para que se convierta en algo sagrado? Le pones un resplandor dorado que se llama nimbo o aureola, y por eso el cordero puede tener un nimbo o aureola en torno a su cabeza. También suele ser pintado de pie sobre una colina de donde fluyen 4 arroyos, 4 ríos, y esto lo encontramos mencionado en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. ¿Qué representa esa colina? La iglesia de Cristo, la montaña de la casa de Dios. Y yo diría, también representa el paraíso, pero ahorita te lo voy a explicar. Los arroyos simbolizan los 4 santos evangelios, los 4 ríos del paraíso que siempre corren y refrescan las praderas de la iglesia en la tierra. A ver, vamos a ver de dónde surge esta representación de los 4 ríos que se refleja en el Apocalipsis. Si pones atención a leer el libro del Génesis, cuando habla del paraíso, dice que en el paraíso había 4 ríos: el Tigris, el Éufrates, el Gijón y el Pisón.
De tal manera que estos 4 ríos significan en una zona desértica en donde se escribe el libro del Génesis, significa el paraíso. Acuérdate que en el Génesis el paraíso está como un lugar de mucha vegetación, de muchos árboles, de mucha agua, que en aquel entonces así es como imaginaban el paraíso, y esta agua es la que da vida, es de la que surge vida a todas las partes verdes del paraíso. Muy bien, tomando en cuenta esto, empezamos a ligar simbolismos. Hay 4 ríos en el Génesis, en el paraíso. Bueno, son 4 los evangelistas que al leerlos me introducen al paraíso de la palabra de Dios. Sigo las enseñanzas de los 4 evangelistas, puedo llegar entonces al paraíso en donde Cristo será el más importante elemento como cordero que está representado en esta colina. Bien, en los cuadros donde Cristo aparece como un pastor, la oveja simboliza a menudo al pecador. Entonces sí, encontramos cuadros donde está Cristo como buen pastor con las ovejas, pero particularmente hay uno que es muy significativo, donde Cristo tiene la oveja sobre sus hombros, ¿verdad? En este sentido, es el buen pastor que dejó a las 99 ovejas para buscar a la perdida, que significa el pecador. Este tema, frecuentemente denominado del buen pastor, es muy común en el arte cristiano primitivo y rara vez aparece en el Renacimiento. Tiene razón este libro. En las catacumbas vas a encontrar muchas imágenes de Cristo como buen pastor, o bien con las ovejas, o bien cargando a una de ellas, lo tanto en sarcófagos como en pinturas, y esto lamentablemente se va perdiendo en el Renacimiento, en donde especialmente van a poner atención a Cristo como Hércules, como hombre fuerte, como filósofo, el hombre que predica, o bien también se van a centrar en sus milagros. Pero desde los inicios del cristianismo, la imagen de Cristo buen pastor es importantísima. Durante el Renacimiento, el Cordero suele estar presente en los cuadros de la Sagrada Familia con el infante San Juan. ¿Cómo son estos cuadros? A ver, San José, la Virgen, el niño Jesús chiquito, de niño Jesús, y para que esté jugando, para que esté jugueteando, acompañando al niño Jesús de unos, no sé, 5, 6, 7, 8 años, aparece el pequeño Juan, que vas a distinguir porque está vestidito con su piel de cordero, pero también lo vas a distinguir porque cerca de San Juanito Bautista aparece un corderito para decir, este niño, cuando fue grande, cuando va a ser grande, va a decir, este es el Cordero de Dios. Muy bien, continuamos. En el significado de Juan Bautista, en los cuadros de Juan el Bautista, aun cuando él es adulto, Juan el Bautista va a estar señalando por una mano hacia el cielo como diciendo viene del cielo, pero también puede estar diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en los cuadros de la Sagrada Familia, junto a Juan pequeñito aparece el Cordero y lo mismo en los cuadros de Juan el Bautista puede aparecer un cordero cuando Juan el Bautista ya es adulto. Ahora, hay una relación con una santa que se llama Inés con el cordero y casi siempre se representa a Inés con un cordero. También Inés dijo, este es el Cordero de Dios. No, aquí especialmente se asocia Santa Inés con el Cordero por el nombre. ¿Por qué? Porque cordero en latín se dice agnus, fíjate, agnus. Y en cambio, Inés se dice Agnes. Por lo tanto, el nombre sería igual solamente por una vocal. Agnus u Agnes e, Inés. Y esta santa padeció el martirio por declararse esposa de Cristo y por negarse al matrimonio. La querían casar con alguien que ella no amaba y además ella había hecho voto de virginidad y por eso se negó a casarse y por eso fue martirizada. Pero algo interesante que no aparece en este libro y que yo te quiero comentar es que en la fiesta de Santa Inés le llevan al Papa 2 corderos. Esto es una tradición que tiene cientos de años. ¿Qué hace el Papa con los corderos? No creas que los sacrifica, tampoco se los come.
Lo que hace el Papa simbólicamente les pasa un rastrillo y les quita un poco de lana. Los corderos tienen que ser limpísimos, blanquísimos, inmaculados, y con esta lana que se les quita a los corderos, ¿qué se hace? Se hacen los palios de los arzobispos. Todos los obispos tienen un distintivo, tú lo conoces bien, es la mitra, esto tocado que llevan en la cabeza, también una cruz pectoral, pectoral porque la llevan en el pecto, en el pecho, y un anillo que servía en la antigüedad para sellar los documentos. Pero los arzobispos tienen que llevar un distintivo especial que se los entrega el Papa personalmente. Y este distintivo es el palio. En la antigüedad, el palio era vamos a decir, una manta grande, grande que recorría el cuerpo por una parte, por la otra, como a veces se representa a los apóstoles. Y esto no es porque lo hayan utilizado los apóstoles, sino porque este distintivo, esta tela especial, casi siempre en color púrpura, indicaba esta persona es importante. Con el paso del tiempo en la iglesia ya no se usó esta gran tela, como te digo, y quedó reducida a un pequeño, digamos, pedazo de tela de lana, aquí, tejida, con una pequeña lengüetita que sale al frente y con algunas cruces negras. Bien, eso es el palio, y ese palio es hecho con los corderos que le entregan al Papa el día de Santa Inés. Y esos palios están guardados junto a la tumba de San Pedro. Y cada vez que el Papa elige a alguien para que sea arzobispo, se le entrega el palio arzobispal. Bueno, continuamos con nuestro tema. El cordero también es atributo de San Clemente, que fue guiado por un cordero hasta un lugar donde encontró agua. ¿Quieres escuchar más sobre San Clemente? Busca en algún libro de iconografía, busca la biografía de San Clemente y te vas a enterar de por qué este corderito guió a San Clemente para que encontrara agua. Vamos con nuestro siguiente tema, el cuervo. Y aquí, antes de leer, también te cuento algo. Tú recordarás que el diluvio duró 40 días y 40 noches simbólicamente, y que cuando dejó de llover, Noé empezó a buscar el momento en que ya pudiera bajar a todos los animales que llevaba consigo, y para saber si había tierra firme o no, entonces mandó a un cuervo para que saliera y viera si había tierra firme. El cuervo regresó. Bueno, esto que estoy contando está basado en el Génesis, pero tiene alguna mezcla de una leyenda hebrea que ahorita nos va a mencionar también. Más adelante, las aguas bajaron más y Noé mandó al cuervo y el cuervo ya no regresó. ¿Por qué? Aquí tienes que imaginarte un poco. ¿Qué pasó con tanta agua? Murió mucha gente. Cuando el agua empieza a descender y empieza a haber un poco de tierra firme, pues lamentablemente los cadáveres empiezan a aparecer y el cuervo, de acuerdo a la tradición y a la leyenda, ¿qué es lo que le gusta comer? Los ojos y las entrañas. Los ojos de los vivos o de los muertos y también las entrañas de los muertos. Así que cuando ya empezaban a verse los cadáveres en la tierra firme, el cuervo dijo, esto es para mí un banquete, yo ya no regreso con Noé. Y aquí se menciona curiosamente en una leyenda que el cuervo era antes blanco, pero cuando ya no regresa con Noé se convierte en negro. Esto es leyenda. Esto no lo menciona el Génesis porque te digo que se mezcla Génesis con una leyenda hebrea. Y es entonces cuando cuando Noé manda una paloma y la paloma, ¿qué es lo que hace? Para decirle a Noé que ya hay árboles, que ya el agua se dio bastante y los árboles ya están emergiendo, entonces la paloma toma con su piquito una ramita de olivo y se lo lleva discúlpame, a Noé, y la palomita continúa con su color blanco y se convierte en un símbolo de la paz porque las aguas ya
han disminuido y la vida continuará en paz en el mundo. Ahora sí, ya que te conté esto, vamos a ver lo que nos dice el libro. Una leyenda hebrea dice que el cuervo era originariamente blanco y que sus plumas se ennegrecieron cuando no logró regresar al arca de Noé, que lo había enviado a averiguar si las aguas habían bajado. Por su plumaje negro, el negro siempre es un color bastante negativo en el arte, y supuesto hábito de devorar los ojos y el cerebro de los muertos y su preferencia por la carne corrompida, el cuervo es símbolo del demonio, que arroja el alma a las tinieblas, invade la inteligencia y se complace en la corrupción. A ver, ¿qué dijimos que le gustaba comerse al cuervo? Los ojos, ¿qué más? El cerebro y ¿qué más? Las entrañas de los muertos. Por lo tanto, es símbolo de el diablo que arroja el alma a las tinieblas, le saca los ojos de la fe y por lo tanto los arroja a las tinieblas, invade la inteligencia, les devora el cerebro, los engaña, les miente para que caigan en la trampa y se complace en la corrupción. Goza la corrupción que hay en las entrañas, ¿verdad? Por eso es símbolo del demonio. El cuervo, sin embargo, va a tener otra significación, va a tener otro significado, perdón, a veces las palabras no me llegan, va a tener otro significado, lo que quiere decir otra connotación. Y a esto se le llama el tener un signo equívoco. Un signo unívoco es cuando solamente representa una cosa y un signo equívoco es cuando puede representar dos cosas al mismo tiempo y a veces hasta opuestas, como en este caso. El cuervo es considerado más favorablemente cuando está en relación con algunos santos. En este caso es considerado bueno. Es atributo de San Vicente. A San Vicente lo vas a ver con un cuervo porque envió un cuervo a custodiar sus restos sagrados. También va a ser atributo de San Antonio Abad y de San Pablo el Ermitaño, los primeros monjes del Oriente, porque les llevaba un pan cada día cuando vivían juntos en el desierto. Aquí el cuervo va a ser un cuervo bueno. Y también, aquí no lo menciona, pero yo te voy a mencionar otros dos casos que aparecen en algunas pinturas. El caso de el profeta Elías y también el caso de San Benito Abad. Ya dijimos Antonio Abad y San Pablo el Ermitaño, ellos son los primeros monjes del Oriente. Pero San Benito Abad es el primer monje del Occidente, patrono de Europa. Además, bueno, ¿por qué? Vámonos con Elías. El libro de los Reyes en la Biblia nos menciona que el profeta Elías se enfrentó al rey Ahaz y a su esposa Jezabel porque en lugar de estar dando culto al Dios verdadero, estaban dando culto a Baal, este ídolo que incluso dio origen a Belcebú, al que se le ofrecían sacrificios de niños. Elías se enfrenta a él y le dice, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué has acabado con los sacerdotes del verdadero Dios? Y claro, el rey y su malvada esposa lo que hacen es perseguirlo para matarlo. Tiene que huir Elías y cuando siente que ya está a punto de morir, llega un cuervo y le lleva alimento. Así que puedes encontrar en algunas pinturas al profeta Elías que está casi ya a punto de morir, se siente desfallecer y aparece un cuervo. Aquí es un cuervo bueno. También en el caso de San Benito Abad, el patrono de Europa, el cuervo es bueno porque le quita el pan. Y aquí tú me vas a decir, ¿cómo va a ser bueno si le quita el pan? Un momentito, mira, vamos a contar la historia brevemente. San Benito fundó muchos conventos en Europa, muchos monasterios, pero puso una regla, un orden, ora et labora. Es decir, haz una síntesis entre tu trabajo y la oración. Que no sea puro trabajo porque te olvidas de Dios.
Y que tampoco sea pura oración, porque también hay que trabajar para comer, para que la tierra dé fruto, para crear, porque el ser humano también tiene capacidad de creatividad. Bueno, en este sentido, había algunos monjes, y algunos dicen que no fueron los monjes, sino que otros enemigos, como San Benito era duro en exigir, dijeron, vamos a matarlo. ¿Y cómo lo vamos a matar? Pues la forma más fácil es que dale de comer algo y ahí le pones el veneno. De hecho, durante la Edad Media y en el Renacimiento era una forma muy fácil de acabarse con las personas, acabar con las personas que uno no quería. Les ponías venenito, les mandabas comida, incluso algunos sacerdotes los envenenaban poniéndoles vino en el cáliz y de esta manera le llevaron un hermoso pan a San Benito. San Benito lo vio y seguramente se le antojó de tan sabroso que estaba y antes de comerlo, ¿qué es lo que hizo? Con su devoción bendijo el pan, bendijo los alimentos y después de bendecirlos, curiosamente aparece un cuervo, se lo lleva y lo tira en un lugar despoblado. ¿Qué es lo que pasó? Entonces el cuervo salva la vida de San Benito. Por eso es que en las medallas de San Benito tú vas a encontrar en uno de los lados que está un cáliz, ¿verdad? Con una serpiente que indica que una vez lo quisieron envenenar poniéndole veneno en el cáliz y en otra ocasión lo quisieron envenenar con el pan y ahí está el cuervo junto con el pan. Y precisamente por esto, entre otras cosas, la medalla de San Benito es utilizada para que el mal sea erradicado de nuestra vida, para que por la protección, por la intercesión de San Benito, ¿verdad? Sea en este caso el Espíritu de Dios el que, como el cuervo, llegue y se lleve todo lo malo de nuestra vida. Por eso la medalla tiene también una oración, las iniciales de una oración de exorcismo. Bueno, de esta manera estamos hablando del cuervo y también termina este tema diciendo, el cuervo también es símbolo de la soledad y se puede asociar a estos santos ermitaños, es decir, Antonio Abad, San Pablo el Ermitaño y San Benito, cómo se retiraron de la vida ordinaria para vivir en soledad, por eso el cuervo también puede indicar signo de soledad. El delfín. El delfín es pintado en el arte cristiano con mayor frecuencia que ningún otro pez. Y aquí ya algunos dirán, oiga, pero es que el delfín no es un pez, el delfín es un mamífero. Bueno, aquí no vamos a hablar ni vamos a discutir temas de biología, simplemente así lo dice este libro. Representa en general la resurrección y la salvación. Un delfín, resurrección y salvación. Es considerado el más fuerte y el más veloz de los peces. Claro, nada rapidísimamente, así lo vemos especialmente cuando va brincando sobre el mar, y aparece muchas veces llevando al otro mundo a través de las aguas las almas de los muertos. Así que el delfín se utilizó para indicar como el vehículo que conducía el alma de los difuntos al más allá. Es representado junto a un ancla o a una barca y en este caso puede expresar el alma cristiana. Bien, voy a hacer otros videos en donde voy a hablar del arte paleocristiano y de las catacumbas, pero aquí te adelanto un poco. En los primeros inicios del cristianismo, cuando los cristianos eran perseguidos, no podían hacer imágenes que los delataran, que la gente dijera, ay, este es cristiano porque aquí está esta imagen. Tenían que ser imágenes que tuvieran, digamos, un mensaje oculto. Entonces, ¿cómo representaban una cruz sin hacer una cruz? ¿Cómo hago una cruz sin hacer una cruz? Que no parezca una cruz de cristiano. Bueno, pongo un barquito, pongo un mástil y ¿dónde quedó la cruz? El mástil es la cruz. O bien pongo un ancla, vamos a poner el ancla, ¿verdad? Ahí con su piquito abajo y aquí una rayita y el ancla es una cruz. Por eso, si yo veo a un delfín junto a un ancla o una barca, significa
el delfín es el alma cristiana que se está alimentando del mástil del barco, que es la cruz, o del ancla, que es la cruz, y esto es lo que me lleva a la salvación. Con frecuencia, el delfín es representado en la historia de Jonás. Bueno, ¿por qué? Porque los pintores es raro que conocieran el mar algunos y mucho menos que conocieran cómo eran las ballenas. Así que muchos de los pintores se imaginaban que las ballenas eran como un delfín y por eso en la historia de Jonás, en las pinturas puede aparecer un delfín en lugar de ballena. Por esto, el delfín es también símbolo de la resurrección y a veces, aunque más raramente, de Cristo. Ya cuando hablamos de la ballena dijimos que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del monstruo marino, Cristo, y después fue arrojado a la ciudad de Nínive vivo, Cristo estuvo en el vientre de la tierra, en el sepulcro, y a los 3 días fue arrojado vivo. Por lo tanto, el delfín, al estar asociado con Jonás, también es símbolo de la resurrección de Jesucristo. Vamos ahora con otro tema que tiene el título Dragón y entre paréntesis serpiente. Esto significa que tanto el dragón como la serpiente tienen el mismo significado o por lo menos muy semejante. El dragón o serpiente es empleado por los pintores del Renacimiento para simbolizar al diablo. El Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 9, retrata al dragón como enemigo de Dios. Y aquí viene el texto. Se trabó una batalla grande en el cielo. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y el dragón con sus ángeles lidiaba contra él. Pero estos fueron los más débiles y después no quedó ya para ellos lugar ninguno en el cielo. Así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo. ¿Pusiste atención? Esta parte menciona dos animales distintos. Aquí, así fue abatido aquel dragón descomunal, aquella antigua serpiente que se llama Diablo. Está claro, dragón, antigua serpiente que se llama Diablo y Satanás que anda engañando al orbe universo y fue lanzado a la tierra y sus ángeles con él. El dragón expulsado del cielo continúa su guerra contra Dios, por esto lo pintan como un monstruo devorador que destruye furiosamente a sus víctimas. Bien, ahora, aquí no lo menciona, pero yo te lo voy a comentar. El dragón, la antigua serpiente. ¿Cuándo aparece en la Biblia una serpiente? Desde el principio, fíjate, en el Apocalipsis, un último libro, aparece el dragón, el mal. En el Génesis, primer libro de la Biblia, aparece el mal. ¿Por qué? Porque toda la Biblia nos habla de una lucha del bien contra el mal. Afortunadamente, al final se dice, Miguel logra vencer al mal definitivamente, pero mientras tanto tenemos que estar luchando todos los días contra el mal. Pero ¿cuándo empieza su ataque el demonio? Con Adán y Eva. ¿Y qué forma tiene el maligno cuando engaña a Adán y Eva? Como una serpiente, precisamente. Así que la antigua serpiente, el dragón, el demonio. Voy a continuar más adelante con esta idea, pero continúo leyendo aquí. El dragón es atributo de Santa Margarita, de quien se dice que luchó contra él y lo venció. Es también atributo de otros santos como San Jorge de Capadocia, que mató un dragón gracias al poder de Jesucristo. Y aquí alguien me va a decir, ay padre, pues yo creo que si San Jorge mató un dragón y los dragones no existen, la conclusión es que San Jorge no existió, es que es un santo inventado. Y yo te diría, mira, si vas a interpretar los signos, si vas a creer que los signos son cosas reales y no te vas a ir al significado de ellos, sí es probable que digas que San Jorge nunca existió. Pero fíjate cómo son las cosas distintas a través de esto que te voy a decir. Imagínate un cuadro hermoso pintado por algún artista famoso donde vas a ver a una mujer
que está amarrada y está a punto quizás de ser devorada por un dragón. Junto a ella varias cabezas, varios pedazos de cuerpos ahí en el piso que se ve que el dragón les ha hecho daño. Este dragón no tiene cara simpática como algunas caricaturas de ahora, sino el dragón lanza fuego, tiene un espantoso hedor en la boca, una cola de serpiente, ¿verdad? Da miedo, pues. Y en el cuadro aparece un personaje sobre un caballo, que significa poder, que va sobre un caballo blanco, que significa pureza, algo bueno, no es un caballo negro, un caballo blanco, y con su lanza mata al dragón y libera a la mujer. Bien, ya vimos esto. Ahora, vamos a interpretar. Imagínate que esa mujer vestida de blanco es toda una zona, toda una ciudad, y representa también la fe de aquella ciudad que está en peligro. Está en peligro, ¿por qué? Porque el dragón de la herejía, el dragón de la incredulidad, el dragón de la apostasía está afectándole y también está intentando acabar con la fe. Ah, entonces ya no es un animal, ¿verdad? Son realidades concretas. Y llega Jorge, que con su predicación, con su ejemplo, con el organizar a la gente, con invitarlos a que lean la Sagrada Escritura, logra que la fe esté firme, que esté fuerte y que los que parecían que estaban muertos por la falta de fe se levanten. Fíjate qué distinto son las cosas cuando interpretamos un cuadro y no nos quedamos con la simple apariencia. Por eso a San Jorge se le representa también venciendo al dragón, como se representa también a San Miguel, esto tomado del libro del Apocalipsis y lo de San Jorge tomado de su historia. Continuamos. También se representa a San Felipe con el dragón a sus pies, San Felipe que vence al mal, San Silvestre, Papa, que vence también al mal. Continúa el último párrafo de este tema, dragón o serpiente. La serpiente, símbolo del diablo o Satán, es quien tienta a Adán y Eva. Y dijo el Señor Dios a la mujer, después de que comió el fruto que la serpiente le invitó a que comiera, ¿por qué has hecho esto? Y ella respondió, la serpiente me ha engañado y he comido. Capítulo 3 del Génesis, versículo 13. De este modo, la serpiente representa en forma general al tentador astuto que induce al hombre al pecado. Fíjate, el demonio a través de la serpiente representa la tentación. Aquí no lo menciona, pero yo te voy a mencionar algo. Has visto seguramente algunas imágenes de la Inmaculada Concepción o de la Virgen María que con su pie está aplastando la cabeza de la serpiente que tiene en su boca una manzana. Creo que es mucho más claro que esto, es evidente que esto es muy claro, mejor dicho, la serpiente con una manzana, ¿a qué te evoca? ¿A qué te recuerda? El engaño, la tentación del libro del Génesis. Cuando vemos que María está aplastándole la cabeza, ¿qué indica? Esta serpiente, el maligno, no pudo con María. Eva fue creada inmaculada. Eva tuvo una concepción inmaculada. Eva fue inmaculada concepción porque fue concebida por Dios sin pecado, al igual que Adán. Sin embargo, Eva pecó. Eva cayó en el engaño, en la tentación, pero María no. María es la segunda mujer creada por Dios en forma inmaculada, pero María se mantiene, a diferencia de Eva, en forma inmaculada. No se deja engañar y por eso se le representa en el arte aplastando a la serpiente, haciendo que se cumpla una profecía del libro del Génesis. Porque Dios le dice a la serpiente, ¿verdad? Tú intentarás morder el talón de la mujer y la mujer, se refiere a María, te aplastará la cabeza. Muy bien, vamos a continuar aquí.
A veces también se representa la serpiente al pie de la cruz para indicar que, al igual que la Virgen, la cruz con Cristo ha vencido al mal y por lo tanto la cruz ha redimido a los hombres. Y vamos a concluir este video del día de hoy con la figura del escorpión. Muchos signos, como te habrás dado cuenta, ya desde el principio tú adivinas qué significan. Porque si tú ves un escorpión no vas a decir, ay, qué bonito escorpión. A alguien quizás le podrá llamar la atención la maravilla de la naturaleza, pero en general hay ciertos animales que nos repugnan, como los alacranes, como las arañas, como ciertos gusanos, causan repulsión y no es lo mismo que ver un cachorrito quizás que lo vemos como con más cariño, ¿no? Bueno, por lo tanto, ya tú adivinas que el escorpión será un signo de maldad o de algo negativo. Es uno de los símbolos del mal. El aguijón de su cola es venenoso y causa gran padecimiento a la persona herida. La Biblia lo menciona con frecuencia, por ejemplo, aquí hablando del mal y del pecado, y el tormento que causan es como el que causa el escorpión cuando hiere o ha herido a un hombre. Apocalipsis capítulo 9, versículo 5. Por lo traicionero de su picadura, simboliza a Judas Iscariote. Como símbolo de traición también aparece en las banderas y los escudos sostenidos por los soldados que asistieron a la crucifixión de Cristo. Bueno, vas a encontrar algunas escenas donde Cristo va al Calvario y evidentemente que en cada época representaron a los soldados de distinta manera, porque acuérdate que no eran conocedores de las vestimentas de las distintas épocas, sino de acuerdo a cómo se les iba ocurriendo. En la Edad Media pintan a los soldados como soldados de la Edad Media, en el Renacimiento como soldados del Renacimiento, etcétera. Pero algo interesante es que estos soldados a veces llevan estandartes y no llevan insignias del Imperio Romano, sino pueden llevar un escorpión. Y ese escorpión indica este hombre que lleva la cruz, este hombre que va al Calvario, este hombre que es Dios y que va a morir por la humanidad, va a morir a causa de la traición del hombre, a causa de la traición de Judas, a causa de la traición a los valores de Poncio Pilato y a causa de los valores también que traicionaron tanto el sumo sacerdote, Anás, Caifás y algunos miembros del Sanedrín. Así que bueno, hemos terminado el día de hoy con este video. Disculpen que a veces digo, como decían algunos, unas cotras porosas, unas cosas por otras, pero bueno, es parte de la misma limitación humana. Yo espero que perdonen estos lapsus, pero que lo más importante se queden ustedes, el ir conociendo los símbolos, los signos que les ayudarán a ser maravillosos expertos en este tema. Gracias por interesarse, gracias por amar el arte y sobre todo también gracias por seguir este canal. Si les gustó el video, por favor pongan me gustó, se los agradezco, pónganle like porque esto ayuda mucho a la fuerza de mi canal. Hasta la próxima emisión. Que Dios les bendiga.